Capítulo 6, el inicio de mi nueva aventura. Desde que entré a la academia Q, mi vida ha ido bastante bien. La verdad es que con tantas mujeres hermosas mi primer año fue una verdadera bomba. Además de que con Matsuda y Motoama siempre espiábamos a las chicas del club de Kendo, que debo decir que son unas bellezas muy grandes. Además de que en este segundo año de escuela mi gran objetivo es tener una bella novia con un gran cuerpo. Bueno, desde mañana empezarán las clases de segundo año y debo dormirme para poder estar con las energías a tope para arrancar con todas las ganas del mundo este nuevo año. Al terminar de decir eso me acostaba en mi cama tranquilamente pensando en todas las cosas que haría en este año con Matsuda Motoama, pero había algo que no andaba bien, ya que si bien he dejado de tener esos sueños tan extraños que tenían cuando era pequeño, aún en algunos momentos puedo verlos, pero cuando los veo solo veo sus siluetas hacer unas poses bastante extrañas en las cuales hay 5 colores que los caracterizan a cada uno de ellos: el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el rosa, y además de que hay 2 personas más las cuales sus colores son el blanco y un rojo carmesí intenso. Entonces todas esas personas me ven a mí y solo a mí. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, la verdad ahora mismo no me puedo matar pensando en ese tipo de cosas raras. Ya será cuestión de tiempo en que yo olvide todo esto y solo se transforme en nada más que un simple y vago recuerdo. Bueno, no debo pensar en esas tonterías y mejor debo dormir ya. Al terminar de pensar eso me dormía muy feliz. A la mañana siguiente, los rayos del sol golpeaban mi ventana mientras mi alarma empezaba a sonar como de costumbre, bajando rápidamente para comer y asearme como se debía mientras iba rápidamente a la escuela. Mientras pensaba en el camino, vaya, este año me pregunto qué tipo de cosas me pasarán, espero que sean pervertidas. Me reía con cara de pervertido mientras veía a lo lejos la academia apretando un poco el paso para llegar temprano mientras iba directo a mi salón viendo que era el 3. Entrando, mirando a mis alrededores, viendo a Matsuda y Motoama saludándolos con un gran entusiasmo, y ellos a mí también. Pasábamos el tiempo antes de que llegara el profesor. Los 3 hablábamos de cosas pervertidas hasta que el profesor llegaba y todos tomábamos asientos saludándolo, y el profesor nos saludaría a nosotros. Entonces para mí empezaría una de las cosas más aburridas y con menos emoción en la academia, las clases. Pasaba el tiempo donde todos hacíamos lo habitual mientras yo miraba por la ventana de mi salón a las chicas de abajo haciendo deporte mientras me sonrojaba y dibujaba una sonrisa en mi rostro. Entonces llegaría la hora de descanso en la cual Matsuda Motoama y yo estaríamos en el paso hablando sobre nuestras cosas mientras a lo lejos veíamos pasar al príncipe de la academia Q, Yuto Kiba, un tipejo de cara bonita por el cual todas las chicas están sumamente locas, pero para nosotros él es el mayor enemigo que podríamos tener. Entonces Matsuda propondría ir a espiar al club de Kendo mientras Motoama lo apoyaba. Yo también pensaba en lo que vería en el club. Además Matsuda tenía una habilidad bastante única, la cual era que con solo ver a una chica él podía saber las medidas de su cuerpo a la perfección. Esa habilidad era muy interesante y me preguntaba de cómo él habrá desarrollado esa habilidad. En todo caso los 3 íbamos hacia los vestidores de las chicas, y Matsuda y Motoama se me adelantaban y ellos eran los que disfrutaban todo el espectáculo de cómo las del club se cambiaban. Entonces muy celoso e impaciente trataba de apartar a Motoama de ahí para yo también poder ver ese espectáculo, pero por un mal cálculo de fuerza caía al piso soltando un grito que alertaría a las del club. Entonces con dolor de la caída me levantaba poco a poco mientras decía maldición. Entonces notaba como de golpe se oscurecía un poco mi vista mirando que en el suelo habían unas siluetas. Estando demasiado nervioso alzando la vista mirando que eran las chicas del club de Kendo, y una de estas decía con enojo en su voz: ¿con qué tú de nuevo? Estaba demasiado nervioso mientras veía a mis alrededores buscando a Matsuda y Motoama mirando que esos 2 idiotas se habían ido. Mientras regresaba mi vista hacia el frente y todas las chicas me caían a espadazos de madera dándome una golpiza inolvidable, y una vez que se fueron me levantaba del suelo con dificultad mientras veía como Matsuda y Motoama estaban escondidos al lado del viejo edificio de la escuela, teniendo una gran ira en mi ser al verlos ahí yendo rápidamente hacia allá, y una vez con ellos me sentaba mientras les reclama el que me hubieran dejado ahí solo y sin poder disfrutar del paisaje. Pero entonces algo interrumpiría mi regamba. Esos 2, un hermoso cabello carmesí, ese precioso pelo carmesí que ondeaba con el viento tan elegantemente mientras veía en la ventana del viejo edificio a una chica que era bastante preciosa. Aquella chica tenía una mirada muy imponente pero hermosa. Matsuda y Motoama al mirarme volteaban su vista mirando a la misma chica, y Motoama decía con sorpresa: el viejo edificio de la escuela. No sabía que alguien podía entrar allí, pero haciendo caso omiso de las palabras de Motoama decía con las mejillas rojas: qué hermoso cabello rojo. Entonces Matsuda, acomodándose los lentes, decía: Rías Gremory, sus medidas 90
99, 56, 90, es la presidenta del Club de los Estudios Ocultos y le dice que su procedencia es escandinava. Entonces la chica al notar la vista de los tres se apartaba de la ventana. Entonces en mi mente pensaba, vaya que es muy preciosa, Rías Senpai. Entonces la chica una vez dejó la ventana se dirigía hacia su sillón donde había un tablero de ajedrez mientras había otra chica a su lado. Esta era de pelo negro con una gran coleta de caballo y con un buen cuerpo y respondía al nombre de Akeno Imejima. Rías entonces se sentó en su sillón y preguntó a su amiga Akeno: ¿Ese chico? Entonces Akeno la miró y dijo: sí. ¿El chico el de en medio? Ah, él es de la clase 3, y me parece que es Yo-Oh. ¿Acaso viste algo especial en él? No, simplemente creo que me equivoqué. Jaque mate. Rías había ganado el juego de ajedrez que había sobre la mesa. Entonces Akeno, muy impresionada y golpeando su pecho contra el sillón, decía: vaya. Rías entonces empezaba a quitarse su uniforme dispuesta a tomar un baño mientras decía: es simple estrategia nada más. Ella terminaba de desnudarse por completo yendo hacia una ducha y esta empezaba a tomar un baño mientras en la regadera abría sus ojos con un rubor en sus mejillas y esta pensaba en algo. De vuelta con Issei y este iba cruzando un puente de lo más normal mientras se decía para sí mismo con un tono de voz decepcionado que así jamás conseguiría novia, bajando la cabeza en señal de rendición. Pero entonces una chica interrumpía sus pensamientos mientras le decía con un tono de voz tomido: oye, tú eres Issei Yo-Oh, ¿verdad? ¿Lo eres? Al escuchar esa pregunta alzaba mi cabeza mirando que a unos cuantos metros de mí se encontraba una preciosa chica de pelo negro. Llevaba un uniforme bastante extraño ya que este no pertenecía a ninguna academia que hay en la ciudad. Curioso ante las palabras que ella me dijo le respondí: así es, ¿acaso deseas hablar conmigo? La chica aún con ese tono tímido me decía: bueno, me preguntaba si tú estás saliendo con alguien. Al escuchar tal pregunta me quedaba aún más sorprendido mientras le respondía: bueno, la verdad es que no. Entonces la chica con un tono alegre me decía: qué bien, bueno, verás, es que yo me preguntaba si tú quisieras salir conmigo. Al oír tal cosa me quedaba demasiado sorprendido mientras la chica con ese mismo tono tímido decía: sabes, yo siempre te veo aquí pasar por este puente y la verdad debo confesar de que me enamoré de ti. Estaba sin palabras al oír tal cosa, escuchando a la chica nuevamente hacerme la misma pregunta, y sin dudarlo dos veces le respondía: por supuesto que sí, saldré contigo. La chica al oírme decir eso sonreía demasiado feliz mientras me decía que si mañana podríamos salir juntos y yo con una gran alegría le decía que por supuesto. Entonces antes de irse ella se volteaba a ver mientras me decía: me llamo Amano Yuma-chan. Ella me sonreía mientras asentía con la cabeza mientras ella se iba por el lado derecho del puente, mirándola a la lejanía estando aún no creyéndomelo. ¿Cómo es que una chica tan hermosa como lo era Yuma-chan se hubiera podido enamorar de mí? Pero eso ahora mismo no importaba ya que ahora mismo había cumplido uno de mis más grandes sueños, el tener una novia demasiado hermosa. Yo estaba tan feliz que iba saltando a casa mientras no me daba cuenta de que una pequeña niña de pelo blanco y broche de gato me miraba mientras esta comía un poco de helado. Entonces ella regresaba por donde había venido dándole el informe completo a su presidenta Rías, la cual estaba jugando ajedrez y esta al oír todo eso decía: vaya, entonces no me equivoqué. Mientras movía una pieza. Entonces en el club tenían planeado seguir al chico de nombre Issei, y en cuanto a Issei por toda la tarde y noche pasó demasiado feliz solo para a la mañana siguiente despertar como de costumbre mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja en la cara encontrándose con Yuma donde como habían acordado, Issei muy orgulloso le presentaba a su nueva novia a sus amigos Matsuda y Motoama y estos con una gran ira y tristeza llamaban a Issei traídos, pasando el día como de costumbre solo para a la tarde encontrarse de nuevo con Yuma y esta le proponía una cita el día domingo, cita que Issei aceptó sin dudarlo dos veces acordándose ver en un lugar de la ciudad, y Issei de nuevo se iba aún más feliz a casa planeando por toda la tarde y noche la cita perfecta para ese dichoso día el cual llegaría en cuestión de nada. Vemos a Issei que estaba vestido norma pero a la vez algo elegante esperando a su dicha novia mientras una chica que parecía una cosplayer de vampiro le entregaba un panfleto con un círculo extraño dibujado en él. Issei no entendía del por qué le dio esa chica ese panfleto pero le dio igual pensando que sería de alguna publicidad guardándoselo en el bolsillo y en cuestión de minutos llegaría Yuma la cual le pediría perdón por la tardanza y entonces se daría una cita de ensueño para Issei el cual la llevaría a todas partes y harían muchas cosas y donde le compraría una pulsera a su novia Yuma, llegando la tarde donde ambos se dirigían hacia una fuente y en la cual Issei recuerda de su niñez por ser el primer lugar que visita
rato después de que llegara a la ciudad, entonces Yuma le diría de que la cita fue demasiado divertida y que tenía una última petición que hacerle. Entonces Issei, muy emocionado, decía que sería Yuma-chan. Yuma-chan se acercaría a mí mientras me deja susurrando con una voz muy escalofriante: morirías por mí. Al momento de que Yuma-chan me decía eso, pensaba que había oído mal y con una sonrisa algo nerviosa decía: ¿qué acabaste de decir, Yuma-chan? Creo que no oí bien, ¿podrías repetirlo de nuevo? Entonces Yuma se hacía para atrás mientras se reía sádicamente mientras me decía: acabé de decir que si tú morirías por mí. En ese mismo segundo miraba como ella se transformaba, dejando de lado su ropa que llevaba puesta, dando lugar a un top de color negro de cuerpo que solo cubrían sus pechos y parte delantera, además de que ella sacaría unas enormes alas negras. Yo me quedaba mirando estupefacto como ella cambió de golpe, viendo que el cielo se tornaba de un azul oscuro muy intenso, pero lo que me llamaba aún más atención eran esas alas negras. Entonces presentía que esas alas negras ya la había visto antes, pero no sabía dónde. Entonces en mi cabeza empezaban a gestarse una serie de imágenes que iban demasiado rápido, agarrándome la cabeza fuertemente mientras me decía: ¿pero qué demonios? ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo este tipo de imágenes en mi cabeza. Entonces Yuma me miraba con cierta intriga al verme así, pero ella no perdía el tiempo generando una lanza de luz de su mano y estando con la guardia baja ella me lo clavaba en el abdomen, y yo al sentir y ver esa lanza de luz en mi abdomen me quedaba congelado mientras la sangre empezaba a brotar de mi cuerpo y ella me sacaba esa lanza de luz mientras se sentaba en la fuente que estaba cerca, mientras decía: vaya, ignoro totalmente del por qué te pusiste así, pero debió ser el miedo que te congeló y no pudiste ni siquiera huir. En fin, gracias por nuestra cita de hoy, fue muy divertido, pero todo lo bueno siempre debe terminar, ¿o no? Qué lástima me da por ti, pero si tienes a alguien que culpar por esto que te acaba de pasar, culpa a quien te puso una Sacred Gear en tu cuerpo. Además de que nosotros los ángeles caídos hemos estado en la casa de un misterioso humano que hace 10 años atrás asesinó a 2 de los ángeles caídos más poderosos del reino y el tercero logró escapar con las justas, pero para mí eso no es más que un simple cuento que debió inventarse el caído que escapó. Debió ser una criatura muy poderosa y no un humano, ya que es imposible que una basura pudiera haber asesinado a esos 2 ángeles caídos que eran sumamente poderosos. Escuchaba todo lo que decía Yuma desde el suelo mientras me desangraba, y al oír esa última parte en mi cabeza se dibujaban 3 siluetas de persinas, las cuales llevaban una ropa extraña pero poseían las alas negras como las de Yuma. Entonces Yuma se paraba de la fuente mientras me decía: ahora morirás aquí y nadie podrá rescatarte, así que hasta nunca. Yuma se iba volando mientras el cielo se ponía normal nuevamente. Miraba el cielo que ya se estaba poniendo de noche mientras yo me desangraba lentamente mientras pensaba y decía: rojo, como los cabellos de esa persona, es tan rojo como los cabellos de una fresa, rojo su cabello, quisiera poder renacer. Rías Senmai, si al menos voy a morir quisiera que fuera en 2 pechos de esa mujer. Mientras decía eso, el panfleto que tenía en mi bolsillo sale volando mostrando un círculo mágico de donde saldría Rías, la cual al verme así decía: tú fuiste quien me invocó, has sido aceptado, tu vida, vive por mí. Al oír esas palabras quedaba inconsciente. Entonces Rías, al ver a Issei tirado en el piso, iniciaría con el ritual que lo convertiría en un demonio, creando un círculo mágico abajo del cuerpo de Issei mientras ella intentaba colocarle una pieza de alfil en su cuerpo, pero era rechazada. Entonces intentaría con la de cábalo, pero tampoco. Entonces intentaría con una torre, pero era el mismo resultado. Rías estaba bastante impresionada al ver que ninguna de esas piezas podía entrar en su cuerpo. Pensaba en qué pieza le pondría. Entonces ella vería que solo le quedaban las vías de peón y esta, haciendo el último intento, introducía las 8 piezas de peón, viendo que estas y encargaban en él, pero algo inesperado pasaría. Entonces, cuando Rías pensó que las 8 piezas de peón se introducirían en el cuerpo de Issei por completo, una especie de rayo amarillo junto con un rayo oscuro impactaría en las piezas mandándolas a volar junto con Rías, y esta caería al piso estando demasiado sorprendida mientras decía: ¿Qué acabo de pasar? Porque cuando las piezas parecían que iban a entrar no lo hicieron. Además, ¿de dónde salieron esos 2 rayos amarillos y oscuros? ¿Qué demonios pasó? Youdou Issei, al parecer tienes algo oculto en tu cuerpo, algo que me interesaría mucho saber qué es. Rías se levantaba del suelo tomando las 8 piezas que estaban dispersas por el lugar, creando nuevamente el círculo mágico mientras esta apretaba con fuerza sus 8 piezas mientras miraba a Issei y decía con determinación:
no me rendiré yo, y sea como sea te convertirás en mi tonto hermano menor, tú serás mi lindo y precioso esclavo. Rías entonces imbuía las 8 piezas de peón con su poder mágico mientras las introducía en el cuerpo de Issei, mirando que esta vez todas las piezas entraban en su cuerpo y sin que esos 2 rayos la detuvieran esta vez. Al ver que las 8 piezas estaban dentro del cuerpo de Issei, Rías sonreía muy feliz mientras con magia curaba el cuerpo de Issei mientras esta miraba como él parecía estar durmiendo, y ella al ver el rostro de Issei se sonrojaba un poco mientras en un susurro decía: ¿Tú serás mío? Entonces Rías creaba un círculo mágico que enviaba a casa a Issei mientras ella también se retiraba. A la mañana siguiente, el reloj de la habitación de Issei empezaba a sonar mientras este lo apagaba y decía: demonios, por tu culpa tuve un sueño de lo más extraño. Me levantaba estirando mis brazos mientras me agarraba la cabeza por unos segundos diciendo: fue solo un sueño. Una vez en la escuela me encontraba con Matsuda y Motoama y los 3 nos íbamos a las escaleras que conectaban el segundo piso mientras les preguntaba sobre Yuma-chan, pero estos negaban firmemente diciéndome que jamás la habían visto, y cuando traté de buscar su número en mi celular ese no estaba, estando demasiado intrigado. Alzando la vista viendo otra vez su cabello rojo, miraba a Rías Senpai bajar las escaleras mientras las chicas la elogiaban por su gran belleza. Entonces al ver que se dirigía hacia mí me ponía muy rojo mientras ella pasaba a mi costado mostrándome una sonrisa muy hermosa y por momentos coqueta, quedándome aún más rojo al ver eso mientras Matsuda decía que ella se veía linda y que era para nosotros un sueño incansable. Entonces Matsuda proponía con mucho entusiasmo que los 3 fuéramos a ver su nuevo video que había conseguido. Entonces Motoama asentía con el mismo entusiasmo mientras las chicas que pasaban a los 3 nos llamaban unos pervertidos, pero yo no hacía caso omiso de lo que decían pensando en aquella sonrisa que me había lanzado Rías Senpai, pero entonces Motoama interrumpiría mis pensamientos mientras me decía que si yo también iría a ver ese video con ellos, y entonces yo sin pensarlo asentía con mi cabeza. Entonces pasaría las clases y el día normalmente yendo los 3 a casa de Matsuda para ver dicho video, pero yo estaba perdido en mis pensamientos y una vez que llegamos al cuarto de Matsuda y él ponía su video yo aún seguía pensando y pensado. Entonces Motoama me interrumpiría diciéndome del por qué andaba tan distraído si este tipo de videos eran de mis favoritos. Entonces yo lo miraba mientras decía: lo lamento pero me perdí en mi mente. Entonces Matsuda decía que estaba en la parte interesante y que apagara la luz, pero al momento de que apagaron la luz yo podía ver perfectamente y con mucha curiosidad decía: oye Matsuda, ¿no dijiste que iban a apagar las luces? Entonces tanto Matsuda como Motoama me miraban muy curiosos mientras me decían: ¿pero qué dices Issei si las luces están apagadas? Al oír eso me quedaba bastante sorprendido mientras decía: ¿qué? ¿Es en serio? Me agarraba la cabeza mientras decía: ¿pero qué demonios me está pasando? Porque puedo ver tan claro en la oscuridad. Entonces al querer buscar respuestas tomaba mi mochila mientras salía del cuarto de Matsuda diciéndoles que no me sentía del todo bien y que regresaría a casa, saliendo rápidamente de la casa de Matsuda caminando mientras veía la luna y miraba que podía ver perfectamente bien. Entonces estaba muy intrigado del saber por qué. Entonces escuchaba a lo lejos como una niña le pedía a su madre que ésta le comprara algo, pero ella le decía que si le seguía insistiendo no se lo compraría, y no sería raro escuchar eso, pero ellas estaban a muchos metros de donde me encontraba yo, estando aún más intrigado mientras veía mi puño y sentía como si me hubiera vuelto más fuerte. Entonces caminaba hacia el parque, el mismo parque donde Yuma-chan me asesinó. Entonces miraba la fuente pensando en todo lo que estaba pasando mientras alzaba la vista viendo que el cielo se ponía exactamente igual que la vez que Yuma-chan me asesinó. Entonces a lo lejos escuchaba como un hombre se venía acercando mientras decía cosas demasiado extrañas como objetivo localizado y coordenadas. Estado muy paralizado del miedo de nuevo mientras el hombre daba su cara a la luz mirando que era alguien con una gabardina de color gris y con un sombrero puesto, y al verme se sorprendía bastante mientras decía: ¿pero qué, Tururu? Al escuchar las palabras del hombre me quedaba sorprendido mientras intentaba dar unos pasos atrás, pero en vez de eso daba un salto muy grande quedando de pie unos metros atrás de la fuente. Entonces el hombre me seguía mirando fijamente notando en sus ojos rabia. Entonces veía con más cuidado al hombre que tenía en mi delante teniendo un flashback donde él junto con otros 2 seres estaban masacrando en el suelo a una persona mientras esta gritaba de dolor, pero cuando esta persona iba a alzar su rostro la imagen desaparecía regresando en mí.
Al momento de que regresaba en mí una ira asesina recorría todo mi cuerpo mientras decía, ¿pero qué fue eso? Porque esa extraña imagen se me vino a la cabeza y porque siento esta ira, el hombre de sombrero me miraba muy enfadado y con mucho temor mientras me decía, de entre todas las personas que me podía haber encontrado, tenías que ser tú, el chiquillo que asesinó a mis dos amigos sin compasión alguna, por tu culpa los ángeles caídos me ven como un bicho raro. Cuando conté lo que pasó aquel día me trataron de demente y el amo Cocabiel me castigó de una manera muy cruel por haber dejado que dos de sus generales murieran. Al oír eso me quedaba más sorprendido mientras recordaba lo que Yuma-chan me dijo sobre la historia del humano que asesinó a los dos ángeles caídos. Entonces otro flashback se me venía a la mente donde veía la misma escena, pero esta vez podía ver el rostro de esa persona, era Shin el que estaba en el suelo. Al ver eso la imagen de nuevo se borraba de mi mente mientras una ira aún más asesina se apoderaba de mí, recordando por instantes todo lo que pasó ese día mientras decía furioso, ahora recuerdo, ¿con qué eres tú de nuevo? Pensé que aquel día los había asesinado a los tres juntos pero resulta que estás vivo. El caído al oírme decir eso con furia me decía, desgraciado, juro que esta vez acabaré contigo me cueste lo que me cueste. El caído creaba una lanza de luz arremetiendo con gran furia y por mi parte al tener mi ira al límite nuevamente activaba mis poderes sellados emanando el mismo brillo dorado que aquella ocasión mientras también me abalanzaba contra él gritando furioso, esta vez me aseguraré de exterminarte. Ambos con gran furia y fuerza empezábamos un combate muy grande en el cual ambos íbamos hacia el bosque para pelear. Unos momentos antes, nos encontramos en el club de ocultimos donde Rías y los demás estaban tranquilos realizando sus actividades cotidianas, pero de un momento a otro todos ahí en la sala se percatarían del poder de un ángel caído, el cual se había incrementado de golpe. Era una energía bastante poderosa y Rías podía sentir que al lado del poder tan enorme del ángel caído estaba otro el cual le pertenecía a Issei y entonces ella bastante preocupada decía, Akeno, Koneko, Kiba, Issei al parecer está al lado de un ángel caído muy poderoso, tenemos que ir en su ayuda. Akeno crea un círculo para dar un salto. Akeno asentía ante las órdenes de su presidenta, pero antes de que pudiera mover sus manos todos en el club se quedarían parados al sentir que la energía de Issei de repente había desaparecido dando lugar a otro tipo de energía la cual por mucho era superior a la del ángel caído, además de que esta era una energía muy extraña y que jamás en sus vidas habían podido sentir. Rías y los demás se quedarían bastante impresionados al sentir tal tipo de energía mientras Koneko decía muy sorprendida, pero ¿qué clase de energía es esta? Siento como si esta energía fuera capaz de hacer pedazos todo lo que se le encontrara a su paso. Iba muy nervioso y sorprendido diría, ¿qué clase de poder es este? Es un poder demasiado grande tanto que me atrevería a decir que puede rivalizar con la de la presidenta sin ningún problema. Akeno se quedaría en silencio al igual que Rías mientras esta última pensaba, ¿qué demonios estará pasando en ese lugar? Porque de repente el poder de Issei desaparecería así de la nada y surgiría este nuevo poder que es muy enrome. Puede que Issei haya sido herido de muerte y alguien vino a rescatarlo. No, eso no es posible, ya que de haber sido así aún podría sentir el poder de Issei débil pero estaría ahí. Entonces ¿qué fue lo que pasó? Rías estaba pensando y pensando mientras Akeno la miraba y le preguntaría, presidenta, ¿ahora qué hacemos? Rías al escuchar eso estaba pensando en qué hacer, si ir allá o no, pero entonces algo dentro de su cuerpo reaccionaría de golpe. Ella sentiría como esa extraña energía de alguna manera era la de Issei, entonces ella estaría muy sorprendida al por unos momentos sentir que ese extraño poder le pertenecía a Issei y entonces miraría fijamente a Akeno mientras le diría con un tono serio, Akeno, abre el círculo mágico ya. Koneko, quiero que vengas con nosotras y Kiba, quédate aquí por cualquier cosa que pueda pasar. Todos al oír eso dirían al unísono, sí presidenta. Entonces Koneko entraría en el círculo mágico mientras daban un salto y desaparecían en aquel círculo mágico. De vuelta en el parque, vemos que Issei y Donase mantienen una batalla muy rendida, pero claramente Issei mantiene la delantera ya que desde que comenzó la pelea Issei en cada golpe que asestaba a su oponente este recibía un daño muy grave. En medio del bosque del parque, Issei y Donase que estaban envueltos en dos energías, una oscura y otra dorada, mientras peleaban a una gran velocidad, ambos dándose golpes tanto en la cara como el abdomen. Evidentemente y por desgracia del caído Issei era el que menos parecía dañado ya que solo tenía unas pequeñas magulladuras y cortes por su cara, pero en cambio Donase presentaba marcas de golpes muy contundentes fuertes, además de que su mentón estaba cubierto de sangre. Ambos se separarían por unos momentos mirándose a la cara fijamente, Issei con su mirada fría y asesina, y Donase con una mirada furiosa y cansada. Entonces Issei poniéndose en postura de pelea diría, bien cuervo asqueroso, ¿estás listo para el segundo asalto?
Donasek creando una lanza de luz y poniéndose en pose de combate decía, por supuesto que sí, ambos se cubrían con sus respectivas auras reanudando de nuevo el combate donde el caído intentaría clavar la lanza de luz en el pecho de Issei pero este lo esquivaría para propinarle un golpe en el rostro que le rompería la nariz y lo mandaría a impactarse contra unos árboles rompiéndolos al contacto, entonces el caído se incorporaría de nuevo yendo a toda velocidad atacando sin cesar con su lanza pero Issei lo esquivaba sin problemas, entonces el caído en un movimiento rápido se posicionaba por detrás de Issei y este trataba de encadarle su lanza por la espada pero Issei se haría a un lado tomando rápidamente la lanza con el brazo del caído y de un movimiento fuerte con el mismo brazo del caído haría que su propia lanza le atravesara el abdomen, y en un parpadeo Issei desaparecería para aparecer por detrás para propinarle con ambas manos juntas y cerraba un fuerte golpe en la espalda el cual lo enviaría a volar lejos de ahí y justo cuando lo iba a seguir, sentía como varias energías se hacía presentes en la fuente del parque, estas energías al detectarlas en un principio no sabía de quiénes eran, pero una de ellas en particular sentía como si ya la conociera, de cierta forma, entonces sin perder un solo segundo emprendía rumbo hacia vía máxima velocidad a ver de quién eran esas energías, en la fuente del parque, Rías y las demás llegarían mientras Akeno diría, vaya al parecer no hay nadie aquí pero al parecer esas dos energías aún se perciben por todo el lugar, las tres estarían buscando con solo la vista en donde podrían estar esas energías pero cuando sus miradas se posaron en el árbol que tenían en su delante verían como a gran velocidad un ángel caído de impactaría bruscamente contra él mismo y este caería al piso de rodillas muy mal herido y con su misma lanza de luz en el abdomen, las chicas al ver a un caído en ese estado se quedaban demasiado sorprendidas mientras el caído se sacaba la lanza de su abdomen y mirando hacia el frente sonreía mientras decía, jajajajaja. A pesar de que han pasado tantos años, veo con terror que aún sigues siendo esa bestia tan poderosa y temible, sinceramente pensaba que todos estos años viviendo entre los humanos te harían ablandarte pero veo que me equivoqué, Rías Akeno y Koneko estarían muy sorprendidas y confundidas al escuchar las palabras del ángel caído mientras a lo lejos se escucharían unos pasos los cuales se acercaban y se vería que de entre las sombras la figura de Issei se hacía presente, entonces el caído lo miraría mientras este se ponía torpemente de pie mientras decía, dime, ¿quién o qué demonios eres maldito? Quiero saber qué criatura es la que tengo en mi delante y la que asesino a mis amigos y me está dando esta brutal paliza. Entonces Issei con su mirada fría veía al caído mientras decía, ¿qué criatura soy? Esa pregunta ya deberías saberla cuervo asqueroso, yo soy solo un humano, el caído al escuchar eso el caído se reía mientras decía, jajajaja no me jodas, un humano no sería capaz de enfrentarme o siquiera poseer este monstruoso poder, además siento en tu cuerpo que ya no eres un humano, al escuchar eso esbozaba una sonrisa mientras decía, si eso es cierto, siento que mi cuerpo es diferente a como era antes, pero, eso no cambia el hecho de que ahora mismo te haré añicos, con gran furia daba un salto hacia adelante propinándole un golpe en la cara mientras el caído salía disparado hacia otro árbol impactándose aún más fuerte pero antes de que diera otro paso escuchaba una voz detrás de mí que me decía, Issei. Al escuchar esa voz me volteaba por unos segundos mirando que no a muchos metros se encontraban Ria Senpai junto con Akeno Senpai y Koneko-chan y las tres tenían una expresión de impacto en sus rostros al verme hacer y oír eso, al verlas ahí paradas bajaba la guardia por unos momentos mientras decía muy sorprendido, Ria Senpai, Akeno Senpai y Koneko-chan pero ¿qué demonios hacen aquí? Donasek se levantaba con mucha dificultad y al verme con la guardia no desaprovecho el tiempo y miraría que en el cielo se creaba un círculo y él sabía que era su boleto para huir y donde él me vería desprevenido y aprovecharía ya su máxima velocidad y con las fuerzas que le quedaban creaba una lanza de luz en su mano y me la insertaría en el abdomen, al sentir como la lanza de luz se introducía en mi abdomen abría los ojos mientras un chorro de sangre salía por mi boca y caía al suelo mirando como el caído salía volando rápidamente mientras este decía, desgraciado la próxima vez que nos veamos me aseguraré de tener tu cabeza como trofeo, el caído entraba a ese círculo que se cerraba rápidamente mientras el cielo volvía a su color normal mirando que ya era muy de noche estando tirado en el piso mientras un charco de sangre se formaba en el suelo mientras pensaba débilmente, maldito aprovecho el momento en el cual estaba con la guardia baja.
Al perder mucha sangre me quedaba inconsciente. Rías y las demás al verme cerrar los ojos corrían rápidamente llegando hasta donde estaba Issei tirado mientras Akeno se agachaba a inspeccionar mirando que aún seguía vivo pero estaba muy débil. Entonces Koneko aún impactada decía, el ángel caído, aprovecho que él estaba distraído y lo ataco para poder huir cobardemente. Rías al oír decir eso decía, así es, pero lo que no me lo puedo creer lo que hemos acabado de presenciar. ¿Cómo es posible que este chico que parece un simple humano hubiera podido dejar en ese estado ese poderoso caído? Además, ¿cómo es posible que él tuviera ese gigantesco poder y no lo hayamos podido sentir hasta ahora? Entonces Akeno miraba a Issei mientras ésta se lamía un poco los labios mientras decía, al parecer este chico nos oculta un secreto muy grande, secreto que será muy interesante descubrir. Además de su poder, es algo que en todos los años que he vivido he podido sentir, es un poder que de cierta forma hace que mi cuerpo se caliente mucho. Akeno se reía un poco sádica mientras sus mejillas se ponían rojas. Koneko y Rías al escuchar y ver la expresión de Akeno se sorprendían un poco mientras Koneko decía, Akeno-senpai tiene razón, su poder es algo que nunca he visto o sentido, me atrevo a decir que es un poder único en este mundo y que le pertenece solo a él, pero, si no hacemos algo este chico morirá, y la verdad es que me despierta un cierto interés por su fuerza. Rías al oír eso miraba aún más fijamente, mientras pensaba, Youdo Issei, me encantaría saber quién eres en verdad, ese poder que posees es algo que a decir verdad a mí también me despierta mucho interés. Rías entonces tomaba en sus brazos el cuerpo de Issei ordenándole a Akeno que creara un círculo mágico que les enviara a casa de Issei. Una vez en la habitación de Issei, Rías se desvestiría totalmente haciendo lo mismo con Issei. Al verlo desnudo miraba que su cuerpo estaba tonificado y que se le notaban algunos músculos del pecho y brazos. Entonces ella estaría muy sonrojada al ver el cuerpo de Issei pensando por unos segundos que se veía bastante sexy. Entonces Rías se acostaría junto a Issei abrazándolo y empezando a curar la herida de su abdomen mientras pensaba, aún puedo sentir su poder emanar de su cuerpo, está desapareciendo poco a poco pero puedo sentir su calidez, es tan cálido como estar acostado en un sillón frente a una chimenea. Rías mientras curaba el cuerpo de Issei sentía como este inconscientemente la abrazaba cálidamente quedándose muy sorprendida alzando la vista mirando su rostro dormido. Rías pensaba que se veía bastante lindo cuando dormía mientras una extraña sensación le recorría el cuerpo, una sensación que solo sentía cuando estaba en contacto con algo que le gustaba. Rías entonces se sonrojaría mucho más mientras susurraba, es extraño, por alguna razón me siento muy cómoda y segura en sus brazos, Issei, estoy muy interesada en saber de dónde procede este poder tuyo. Rías al decir eso empezaba a quedarse dormida en los brazos de Issei y en cuestión de minutos ambos dormirían muy profundamente. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol daban en mis ojos mientras mi alarma de mi cuarto sonaba como de costumbre despertándome algo cansado mientras decía, demonios, otra vez tuve un sueño muy extraño. Estaba con una cara de cascarabias mientras miraba que a mi lado estaba alguien también acostada sorprendiéndome bastante mientras decía curioso, pero ¿quién podrá estar aquí? Curiosos alzaba un poco las cobijas mirando un par de pechos sobresaltándome demasiado cayéndome de la cama mientras decía, pechos, miraba como las cobijas de mi cama se movían y alguien se levantaba de ellas estando con la boca abierta al ver que era Rías senpai. Rías al escuchar mis gritos se levantaba pegándose un gran bostezo mientras con algo de sueño decía, buenos días. Estaba aún sin habla mientras veía el escultural cuerpo de Rías senpai desnudo ante mí y con esa sorpresa decía, buenos días. Veo que ya estás perfectamente recuperado de tus heridas. ¿Mis heridas? Así es, ayer si no hubiera sido porque llegué justo a tiempo hubieras muerto irremediablemente. ¿Qué demonios me está diciendo? No entiendo nada de lo que está pasando ahora mismo. ¿No será que el sueño que tuve ayer fue real? Estaba demasiado confundido por lo que estaba pasando justo ahora y sin darme cuenta Rías senpai se había puesto en mi delante mientras me decía con una sonrisa cálida. Oye Issei-kun. Sí. Dime, ¿crees que lo de ayer fue un simple y extraño sueño que tuviste, verdad? Al escuchar eso me quedaba muy sorprendido mientras decía, pues la verdad, sí, pero con lo que usted me acaba de decir empiezo a dudar de que en verdad fue un sueño. Rías al oírme decir eso acercaba mucho más su rostro teniendo sus pechos demasiado cerca de mí mirándolos y sonrojándome al instante mientras decía, Rías senpai. Sí, ¿qué pasa Issei? Tus
tus pechos los puedo ver. Rías al oírme decir eso bajaba la vista mirando que sus pechos estaban cerca mío, pero ella sonreía con un pequeño rubor en sus mejillas diciéndome: Issei, quiero hacerte una pregunta. Al oír lo que decía la senpia me ponía nervioso y aún rojo. Decía: ¿Qué pregunta podría ser? Ella me miró fijamente mientras decía: Dime, ayer, cuando fuiste atacado, ¿recuerdas algo de lo que pasó? Al escuchar esa pregunta me sorprendía mucho mientras trataba de recordar lo que pasó ayer. Entonces a mi mente se me vino el recuerdo de cuando ese tipo de sombrero y gabardina me había encontrado y este decía cosas extrañas, pero cuando menciono un nombre mi mente rápidamente se bloqueó impidiéndome ver lo que pasó mientras regresaba en mí mirando fijamente a mi senpai diciendo: no, la verdad es que no puedo recordar nada, más allá de cuando ese extraño hombre de gabardina decía unas palabras muy extrañas y un hombre. Rías al oírme decir eso se sorprendía mientras decía: ¿un nombre? ¿Qué clase de nombre? Yo la veía fijamente mientras decía: no lo puedo recordar, perdóneme senpai, pero no puedo recordar nada. Después de que dijo aquel nombre, bajaba la cabeza mientras trataba de recordar algo que fuera de ayuda pero no podía, pero entonces sentía algo en mi cabeza que se movía alzando un poco la vista mirando que Rías senpai me estaba acariciando el pelo mientras decía con un tono de voz cálida: tranquilo Issei-kun, no debes decepcionarte por no poder recordar nada de eso. Al oír y ver la sonrisa de mi senpai esbozaba una pequeña sonrisa mientras me levantaba cubriéndome con mi cobija mientras decía algo curioso: disculpe que pregunte a estas alturas, pero, ¿por qué usted está interesada en lo que me pasó ayer y cómo es que usted está aquí en mi cama desnuda? Rías al oír mi pregunta sonreía mientras me decía: la respuesta a esa pregunta la descubrirás hoy en la tarde Issei-kun. Y si te lo preguntas, aún eres virgen. Me quedaba sorprendido al oír eso, pero al escuchar lo que aún era virgen me hacía llorar cómicamente mientras decía en mi cabeza: oh maldición, saliendo de mis pensamientos mientras Rías senpai y yo nos mirábamos fijamente, pero en ese preciso momento escuchaba la voz de mi madre decirme: Issei, ya despierta hijo, llegarás tarde a la academia si no te levantas ya. Al escuchar la voz y los pasos de mi madre acercarse a mi cuarto y al ver a Rías senpai desnuda me alarmaba mucho parándome del piso de un solo salto mientras decía: demonios, mi madre viene hacia aquí. ¿Qué agosto? ¿Qué hago oro? Rías al verme correr muy nervioso se reía mientras decía: vaya, no pensé que las mañanas en tu casa fueran tan animadas. Al escuchar lo que me decía mi senpai, rápidamente me detenía mientras veía como sus pechos estaban descubiertos y su parte íntima estaba tapada por su largo cabello rojo, estando con una cara de bobo muy graciosa, estando muy rojo y con mi nariz saliéndole un hilo de sangre mientras decía alarmado: Rías senpai, cúbrete o si no mi madre. Antes de que pudiera decir algo más me resbalaba con la cobija que estaba en el piso cayendo encima de mi senpai y ella a su vez se caía en mi cama. Ambos nos mirábamos fijamente estando demasiado sonrojado y con el corazón latiéndome a 1000 por segundo mirando en el rostro de mi senpai que ella también tenía un pequeño rubor en sus mejillas mientras nuestros ojos no se apartaban del otro, pero entonces escuchaba como la puerta de mi cuarto se abría volteando mi vista lentamente mientras veía como mi madre estaba parada en la puerta de mi cuarto con una expresión de sorpresa enorme al verme con Rías senpai en esa posición mientras mi senpai le daba los buenos días, que mi madre correspondería aún muy sorprendida mientras ella nos decía que nos cambiáramos para que desayunemos y fuéramos a la academia. Ella rápidamente cerraba la puerta mientras escuchaba como muy nerviosa le iba a decir a papá lo que había visto mientras a mí me caía una gota de sudor por la cabeza mientras decía: oh demonios, esto es algo que nunca se ve. Daba un suspiro muy profundo mientras me apartaba un poco mirando como mi senpai se levantaba mientras me decía: oye, Issei-kun. Sí, ¿qué sucede Rías senpai? Ella se acercaba a mí poniendo una de sus manos en mi mejilla mientras me decía con una voz muy profunda que me hacía sonrojar demasiado: bueno, la verdad son dos cosas que debo decirte. Una es que de hoy en adelante tu vida tal y como la conoces acaba de cambiar. Al oír eso me quedaba muy sorprendido pero a la vez demasiado rojo mientras ella se alejaba de mí para empezar a vestirse, tomando su ropa interior poniéndosela de una manera muy sexy para mí, estando demasiado sonrojado mientras ponía cara de pervertido y veía como ella se ponía su sostén y se acomodaba sus pechos mientras yo disfrutaba el espectáculo en primera fila mientras pensaba: vaya, los pechos de Rías senpai son geniales además de que tiene un cuerpo que me hace imaginar cosas muy eróticas. Entonces en medio de mis pensamientos Rías senpai me decía: oye Issei. Al oír la voz de mi senpai salía rápidamente de mis pensamientos mientras decía fuerte y claro: sí. ¿Me podrías ayudar a abrocharme mi sostén? Al oír eso ponía
veía aún más la cara de pervertido mientras iba rápidamente y empezaba a abrocharle su sostén pensando en cosas pervertidas, pero en medio de tantos pensamientos recordaba que Rías me había dicho una de las dos cosas, entonces muy curioso mientras abrochaba su sostén decía, disculpe Rías senpai. Sí, ¿qué pasa, Issei? Bueno, solo me preguntaba cuál era la segunda cosa que me quería decir. Rías al oír mi pregunta me respondía con naturalidad. Ah, pues la segunda cosa que quería decirte es que si está bien para ti podría llamarte solamente Issei. Al oír eso me ponía muy rojo mientras decía muy fuerte y claro, por supuesto que sí, sería para mí un gran honor que usted me llamara como desee. Rías al oír lo que decía se sonrojaba pero sonreía mientras me daba las gracias terminando de abrochar su sostén y yo con pena y cubriéndome aún con la cobija tomaba mi uniforme y me iba a mi baño para cambiarme con mi uniforme mientras pensaba, cielos, qué forma de empezar la mañana. Esto es algo que si le pasara a Matsuda o Motoama estos perderían la cabeza. Cielos, Rías senpai desnuda en mi cuarto, pude ver sus enormes pechos y su cuerpo desnudo. Pero, ¿qué quiso decir con que mi vida de ahora en adelante iba a cambiar? Además lo que pasó ayer, ese tipo de sombrero tengo la sensación de que lo vi alguna vez pero no recuerdo cuándo y cómo, además cuando lo vi porque de repente sentí una gran furia en mi interior. ¿Qué demonios me está pasando? Porque justo ahora me está pasando todo esto, pero bueno, creo que no debo darle más vueltas o si no, no podré disfrutar de mi plena juventud. Al decir eso terminaba de vestirme saliendo del baño mirando como Rías senpai estaba también vestida, entonces ella y yo nos mirábamos fijamente mientras un rubor se dibujaba en nuestras mejillas, entonces con nerviosismo en mi voz decía, Rías senpai, creo que deberíamos bajar a desayunar, ya que si no nos damos prisa llegaremos tarde a la academia. Rías al oírme decir eso sonrojada me decía, tienes razón Issei, vamos. Ambos salíamos de mi cuarto mientras bajábamos hacia la mesa mirando que mi mamá y mi papá estaban ahí sentados estando muy nervioso, sentándonos en la mesa mientras Rías senpai y mis padres empezaban a hablar tranquilamente mirando que en medio de la plática ellos al parecer no le habían prestado atención a lo que pasó en mi habitación y eso era raro ya que desde que ingresé a la academia ellos fueron algo cerrados y no tan liberales. En ese momento no podía entender nada de lo que estaba pasando pero en la tarde conseguiría las respuestas de mi senpai, entonces continuábamos desayunando tranquilamente terminando y yéndonos a la escuela. En el camino pensaba en lo que estaba pasando estando con mis pensamientos todos revueltos mientras miraba a mi senpai caminar con tranquilidad como si nada hubiera pasado, entonces miraba fijamente su cabello rojo pensando en que era muy bonito, pero de repente de la nada en mi cabeza se proyectaba esa visión en la cual veía a una chica de color carmesí que llevaba puesto una túnica de color blanca con detalles en negro más un doji de color negro y blanco sosteniendo lo que parecía ser un bebé. Al ver esa imagen tan repentina y de un momento a otro desaparecer soltaba un pequeño quejido de dolor mientras me agarraba la cabeza diciéndome, ¿pero qué? Ah, de demonios, no otra vez. Rías al oír mi quejido se daba la vuelta solo para verme con la cabeza mirando al suelo mientras mi pelo tapaba mis ojos, entonces ella muy curiosa y un poco preocupada decía, oye Issei, dime, ¿te encuentras bien? Al oír la voz de la senpai reaccionaba rápidamente alzando la cabeza mientras con una sonrisa algo torpe decía, sí me encuentro bien, solo me dio un pequeño dolor de cabeza nada más, jejeje. Reía un poco nervioso mientras veía a Rías senpai esta al verme así se acercaba a mí mirándome fijamente mientras me decía, ¿en serio? ¿De verdad te encuentras bien, Issei? Al verla tan cerca de mí me sonrojaba mientras movía mis manos nerviosamente diciendo, por supuesto que sí senpai, no se preocupe por mí que estoy bien. Rías al oírme decir eso me veía fijamente pero sonreía mientras ella se ponía al lado de mí diciéndome, bueno, si tú lo dices, pero para que no te quedes atrás estaré ahora caminando a tu lado. Al oír lo que decía Rías senpai me ponía más rojo empezando a caminar junto con ella mientras pensaba del por qué ella se preocupaba mucho por mí. Ambos caminábamos tranquilamente llegando en cuestión de minutos a la academia ganándome la atención de hombres y mujeres escuchando como todos murmuraban cosas y las mujeres decían, porque la gran Wan-sama está andando con ese pervertido, ¿cómo puede ser posible Rías Wan-sama porque con esa bestia pervertida? Y por parte de los hombres, Rías-sama ¿por qué diablos caminas con ese perdedor a tu lado? Demonios, ese idiota no merece ir al lado de la Wan-sama. Al escuchar todos esos comentarios al principio no les daba importancia ya que sinceramente
sinceramente me daba igual que pensaran los demás. La gran Ria Swan-sama estando caminando al lado de un tipo como yo, supongo que era algo descabellado pensar en eso, y era algo que jamás pasaría, pero al final sucedió. Entonces Ria Senpai y yo seguíamos caminando siguiendo escuchando los comentarios de los demás hasta llegar a la entrada, mientras Ria Senpai me volteaba a ver diciéndome que enviaría a alguien cuando las clases hayan terminado. Al escuchar eso asentía con la cabeza mientras Ria Senpai y yo nos despedíamos y ella subía las escaleras y de un momento a otro escuchaba unas voces que me decían, maldito oro, recibiendo un golpe en la cara que me mandaría a volar impactándome contra el muro de la entrada, volteando mi vista para ver quién fue el que me golpeó mientras miraba que era Matsuda y Motoama los cuales me habían dado aquel golpe, y estos muy enojados y llorando cómicamente me empezaban a reclamar y a pedirme explicaciones del por qué yo había llegado junto con Ria Senpai a la academia. Entonces los tres empezábamos a discutir como de costumbre mientras Ria nos observaba desde el segundo piso mientras una mujer se le acercaba. Ella llevaba el uniforme de la academia y tenía el pelo corto y usaba unos lentes. Su nombre era Tsubaki, la presidenta del consejo estudiantil. Ella se acercaba a Ria y le decía, oye Ria. ¿Qué sucede, Tsubaki? Ese chico es ahora parte de tu familia. Así es, Tsubaki, él es ahora parte de mi familia, es como mi tonto hermano menor. Ya veo, y dime, ayer por la tarde sentiste aquel poder extraño que surgió de la nada. Por supuesto que sí, lo pude sentir y debo decir que es algo sorprendente. La verdad es que fue la primera vez que lo sentí, era un poder tremendo. Así es, y sabes una cosa, Ria. ¿El qué? Según lo que me contó mi padre, hace 10 años aproximadamente un misterioso poder muy gigantesco apareció en esta misma ciudad. Todos los líderes de las tres facciones lo pudieron sentir, era algo que en sus vidas habían visto o sentido. Todos se preguntaron de quién era ese poder y sobre todo los tres líderes al sentir mejor ese extraño poder pensaron que ese poder podía rivalizar con ellos e incluso los podría asesinar sin demasiados problemas, pero así como apareció tan solo unos minutos después este desapareció sin dejar rastro alguno. Desde ese día hasta ahora las tres facciones han buscado a la persona o criatura que posee ese poder, ya que si esta criatura se unía a una de las tres facciones tenía un puesto asegurado en lo más alto de todo, pero hasta ahora nada ni nadie pueden dar con dicha persona o criatura. Ria al oír eso se quedaba bastante sorprendida mientras decía, eso es verdad, Tsubaki, ahora que lo pienso, mi hermano una vez me contó que pudo sentir en la superficie un poder gigantesco. Él me dijo que era la primera vez que sentía algo así y que había enviado a varios soldados y generales a que lo investiguen. En ese momento yo no pude sentir nada de nada y por eso pensé que era una exageración o una broma que él me había hecho, pero si tú dices que en verdad pasó eso, entonces debo suponer que fueron ciertas las palabras de mi hermano. Yo tampoco pude creer nada de eso hasta ayer que lo pude sentir. La verdad es que quien sea el dueño de tal poder es alguien que si nos lo llegáramos a encontrar y no tratamos con cuidado con él o ella nos podría pulverizar en cuestión de segundos. Ria al oír eso se quedaba aún más sorprendida pensando en lo que pasó ayer, teniendo un flashback donde ella junto con las demás veían al ángel caído reírse y decirle a Issei que a pesar de tanto tiempo seguía siendo esa bestia tan poderosa y temible. Ella aún seguía confundida por tales palabras del caído, pero al recordar la historia de Tsubaki, todo empezaba a tener sentido, ya que según ella el poder extraño apareció justamente ayer y ayer el único que emanaba un poder único era Issei. ¿Podría ser que Issei será aquella criatura, o solo es una extraña coincidencia ya que ella nunca había sentido ese poder que Tsubaki mencionó? Por ahora nada estaba seguro y antes de que pudiera pensar otra cosa la campana de la academia sonó y todos los chicos se retiraron a clases respectivas, pasando el día normalmente hasta cuando las clases dieron fin. Entonces Ria mandaría a llamar a todos los miembros de su club y le diría a Kiba que trajera al castaño al club. Entonces Akeno y Koneko irían al club como de costumbre y Kiba con el castaño. Ria entonces iría al club donde vería a las dos chicas que estaban sentadas en los sillones y ambas la saludarían formalmente y Ria haría lo mismo sentándose en su escritorio mientras Akeno la miraba fijamente y esta diría, dime Ria, Kiba-san fue a traer a Issei-kun, ¿no es así? Ria al oír eso respondería, así es, dentro de unos momentos él estará aquí. Vaya, entonces este será un buen momento para poder preguntarle sobre el poder que posee, ¿no lo crees? Ah, es verdad sobre eso, Akeno, Koneko, cuando Issei está aquí no quiero que le mencionen nada de lo que vieron o escucharon ayer.
ayer entendido. Akeno y Koneko se sorprenderían bastante al escuchar lo que su presidenta decía y Koneko con intriga diría, presidenta, ¿por qué no debemos decirle nada a Issei Senpai sobre lo que vimos ayer? Al parecer Issei no puede recordar nada de lo que pasó ayer cuando el Kaido lo atacó, así que sería inútil preguntarle sobre el poder que mostró ayer. Además, al parecer Issei es incapaz de expulsar ese poder a voluntad propia, necesita algo para activar dichos poderes, pero no sabemos qué podría ser. Además, si llegara el caso de que él expulsara ese poder, no sabemos de lo que podría ser capaz. En ese estado sería muy peligroso. Recuerden cómo en cuestión de minutos él solo dejó ese Kaido casi hecho añicos. Akeno y Koneko al escuchar eso se sorprenderían bastante, mientras Akeno diría, vaya con que el pequeño Issei.kun tiene su memoria bloqueada y necesita de algo para poder activar sus poderes. La verdad es que me interesa mucho ese chico, sobre todo por lo que podría mostrarnos en una pelea a su máximo poder, además que tan peligroso podría ser si se le provoca, jajajaja. Akeno se reía mientras se lamía la punta de los dedos teniendo una sonrisa sádica en sus labios. Entonces Rias y Koneko la mirarían fijamente y antes de que pudieran decir algo escuchaban como Kiba y Issei subían las escaleras. Entonces Rias les repetiría una vez más que no le dijeran nada a Issei y expreso, y ambas chicas asentirían con la cabeza. Entrando finalmente Issei y Kiba, Issei al entrar al salón principal del club se quedaría bastante sorprendido mientras este veía todo el lugar, pero Rias le llamaría la atención diciéndole, Issei, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y el poder tenerte entre nosotros. Al oír las palabras de Rias Senpai fijaría mi vista en ella mientras decía, la verdad no es nada, además para mí es un gran honor el poder haber recibido una invitación para poder ingresar en su club. Rias al oír eso se sonrojaría un poco pero lo disimularía mientras decía, vaya que hermosas palabras has dicho, Issei, apuesto a que las estuviste preparando todo el día, ¿no es así? Al oír eso me sonrojaba mientras me reía un poco diciendo, no, la verdad lo acabé de decir justo ahora sin haberlo ni siquiera pensado, jejeje, solo con ver el salón del club las palabras fluyeron de mi boca. Vaya, pues eres bueno en elogiar a las personas, Issei. ¿Usted cree? Ambos nos mirábamos fijamente mientras el resto del club nos miraban algo sorprendidos, pero entonces Koneko interrumpiría nuestra conversación levantándose yendo hacia Rias susurrándole algo al oído mientras se sentaba nuevamente, y Rias retomando su compostura diría, bueno, Issei, la razón por la que te mandé a llamar es para informarte que de ahora en adelante tú serás el nuevo miembro de nuestro club de investigaciones de lo oculto y también serás parte de mi familia. Rias al terminar de decir eso me miraba fijamente y al oír todo eso me quedaba demasiado sorprendido, no entendiendo nada de lo que me decía, pero entonces Rias Senpai me miraría y me diría, Issei, te estarás preguntando ahora qué es lo que te acabo de decir, ¿verdad? Y con respecto a las preguntas de esta mañana hay una respuesta para todas ellas. Verás, primeramente, para empezar, tú ahora ya no eres un humano, tú ahora mismo eres un demonio. Al oír eso me quedaba paralizado mientras decía, ¿pero qué? Esto debe ser una broma, ¿no es así? ¿Un demonio? ¿Que yo ahora soy un demonio? ¿Cómo es posible? Espera, ¿acaso no me digas que todos los que estamos aquí somos? Así es, Issei, todos los que estamos aquí somos demonios. Rias entonces sacaría unas alas de murciélago negras detrás de su espalda, así como el resto del club, estando atónito dando unos pasos atrás al ver a todos con ese par de alas negras mientras veía como de mi espalda emergían las mismas alas negras, quedándome atónito mientras veía fijamente a Rias Senpai que me decía, bienvenido a mi familia Yodo Issei, desde ahora tú serás mi sirviente y yo tu ama y deberás llamarme como presidenta, ¿de acuerdo? Al oír tales palabras entendía que a partir de ahora mi vida había dado un giro de 360 grados por completo y que jamás volvería a ser la misma. Entonces Rias me miraría fijamente y esta, al igual que todo, guardaría sus alas de demonios y por ende mis alas también se guardarían mientras ella se posaba al borde de su escritorio mientras me decía, sé que ahora mismo te estarás preguntando muchas cosas, tranquilo, ahora mismo te explicaré todo. Al oír las palabras de la que ahora era mi presidenta trataba de digerir todo lo que había pasado mirando fijamente a mi presidenta y esta me empezaba a explicar todo sobre los demonios, las tres facciones que existían y cómo era la jerarquía de cada una de ellas, destacando en la jerarquía de los demonios, los cuales estaba divididos en familias y sus rangos eran de clase alta, media y baja. Además, algo interesante fue que ellos usaban las piezas de ajedrez en cada familia para poder destacar sus rangos. Estaba el rey, que era el mandamás de la casa, la reina la segunda al mando y así con las demás piezas de ajedrez que ellos llamaban piezas demoníacas.
chicas, al escuchar y digerir poco a poco todo lo que mi presidenta me contaba estaba demasiado sorprendido mientras entendía muchas cosas que había pasado, como la habilidad de la presidenta de borrar o modificar los recuerdos de las demás personas con solo mirarlos a los ojos, o su magia de sanación que requería que ella estuviera desnuda. Además ella me contaba sobre la verdadera naturaleza de Yuma-chan, la cual resultó ser un ángel caído al igual que aquel tipo de sombrero que me atacó ayer. Entonces al ya entender todo lo que estaba pasando, la presidenta me miraría fijamente mientras me decía: Issei, veo que ya has podido entender todo lo que te acabo de explicar, ¿no es así? Al oír esas palabras asentía con la cabeza mientras decía: así es la verdad, ahora entiendo muchas cosas y sé que mi vida a partir de ahora en adelante ya no será la misma de siempre, ¿verdad? Así es, Issei. Dime, ¿te asusta que tu vida ya no vuelva a ser la de antes? Algo así, pero hay algo dentro de mí que acepta este cambio, así que desde ahora mi vida estará aquí en el club con ustedes, presidenta y chicos. Espero llevarme bien con todos ustedes. Todos al oír mis palabras se sorprenderían bastante, pero al unísono todos formaban una sonrisa en sus rostros mientras me decían: será un placer el poder contar contigo, Issei. Al oír esas palabras sonreía alegremente mientras los veía a todos, y entonces la presidenta tomaría la palabra diciendo: muy bien, ahora que eres oficialmente un miembro del club, llegó el momento de contarte otra cosa más. Al oír eso escucharía atentamente las palabras que mi presidenta iba a decir. Issei, escucha atentamente lo que te voy a decir. En el mundo, aparte de las tres facciones, existen humanos especiales, los cuales nacen con unos artefactos llamados Sacred Gears, los cuales les otorgan a los usuarios unas habilidades únicas y especiales, los cuales a lo largo de la historia han formado parte de la historia de la humanidad. Al oír eso me sorprendía mucho mientras decía: ¿de verdad, presidenta? Y dígame cuántas Sacred Gears existen en la actualidad. Bueno, Issei, la verdad no podría decirte cuántas Sacred Gears hay en este tiempo, pero de lo que sí estoy segura es que existen muchos usuarios que las usan, ya sea para su beneficio o para el beneficio de otros. Además, la razón por la cual los ángeles caídos te intentaron matar en 2 ocasiones es porque tú posees una Sacred Gear. ¿Qué? ¿Es en serio? Así es, Issei, tú posees una Sacred Gear, pero la verdad es que no sabemos cuál podría ser, ya que si los ángeles caídos estaban tan interesados y desesperados por eliminarte, ya sabían que la Sacred Gear que tienes debe ser muy peligrosa para ellos. Al oír todo eso me quedaba aún más sorprendido mientras decía: ya veo con que esa fue la verdadera razón por la cual Yuma-chan y el tipo del sombrero intentaron eliminarme. Así es, Issei. Además, ahora que ya sabes todo esto, vamos a probar el poder liberar tu Sacred Gear. Ahora mismo, presidenta. Así es, Issei, dime, ¿estás listo? Así es, estoy listo. Muy bien, Issei, levanta tu mano izquierda y cierra tus ojos y concéntrate. Una vez que hayas hecho eso, piensa en la persona más poderosa que puedas. Al oír esas palabras hacía exactamente lo que me decía la presidenta, levantando mi mano izquierda mientras cerraba los ojos tratando de concentrarme. Intentaba pensar en alguien fuerte, pero nadie se me veía a la cabeza, pero entonces de la nada la figura de un hombre poco a poco se empezaba a dibujar en mi mente. Este era alto y llevaba una armadura de color rojo bastante extraña que le cubría todo el cuerpo. Tenía una espada en mano y un escudo, y tan solo con su forma de pararse parecía muy imponente. Miraba como este extraño hombre peleaba con hordas de criaturas desconocidas y extrañas, él los aniquilaba sin problemas algunos. Estaba muy impresionado al ver eso, pudiendo sentir como de mi interior empezaba a emerger un poder muy fuerte, tratando de pensar más en aquel hombre, pero algo en mi mente me lo impedía. Abriendo los ojos mirando que todos tenían su mirada en mí mientras yo aún tenía el brazo levantado, pero no ocurría nada. Intentaba concentrarme nuevamente, pero al tener los ojos abiertos miraba como la ropa interior de la presidenta se veía, perdiendo la concentración por completo mientras bajaba mi mano de golpe mientras decía: demonios, no pude pensar en nadie fuerte. Tenía la cabeza baja mientras pensaba en que la presidenta se enojaría conmigo, entonces oyendo su voz que me decía: tranquilo, Issei, es normal que no lo hayas podido lograrlo en tu primer intento, aún no tienes experiencia en esto, así que te resultará difícil el poder despertar tu Sacred Gear. Al oír las palabras de mi presidenta alzaba la cabeza mientras veía su ropa interior poniendo cara de pervertido mientras decía: supongo que tiene razón, presidenta. Aún estaba con la cara de pervertido, pero al voltear a otro lado miraba la mirada fría de Koneilo-chan, la cual me hacía reaccionar de golpe mientras esta decía: asqueroso. Al oír eso bajaba de nuevo la cabeza desanimado, pero antes de que pudiera
decir algo, la presidenta me decía. Issei, creo que ya es hora de que empieces a cumplir tus obligaciones como miembro del club. Al oír esas palabras alzaba rápidamente la cabeza mientras decía, sí presidenta, dígame qué es lo que tengo que hacer. Bueno, tu primer trabajo será repartir panfletos por toda la ciudad. ¿Qué? Repartir panfletos. Así es, Issei, ese será tu primer trabajo, ya que si quieres llegar a subir de nivel como demonio deberás empezar por aprender lo básico. Al oír las palabras de mi presidenta comprendía su punto, asintiendo con la cabeza mientras ella me entregaba un paquete de panfletos los cuales guardaba en una bolsa mientras decía curioso, presidenta, quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? Bueno, si mal no me equivoco, usted dijo que los demonios están clasificados en 3 jerarquías, los de clase alta, los de clase media y los de clase baja, ¿no es así? En efecto así es, ¿por qué? Bueno, me preguntaba que si yo haciendo este tipo de trabajos entre otros más podría empezar a escalar rangos hasta llegar al rango de demonio de clase alta, y una vez ahí yo podría tener a una esclava. Así es, si llegas al rango de demonio de clase alta podrás tener a tu propia esclava. Al oír eso ponía una cara pervertida mientras decía, y ella deberá hacer todo lo que yo le diga, no importa que tan vergonzoso sea. Exactamente, Issei. Al oír eso me ponía demasiado contento, tomando la bolsa con los panfletos mientras salía disparado del club para entregar esos panfletos, tomando mi bicicleta que estaba estacionada en la entrada del edificio, yendo a toda marcha mientras decía, me convertiré en el rey del harem. Estos son los saludos para los subs que me lo pidieron en el anterior capítulo. Un gran saludo y un fuerte abrazo para Lucas Serrazquín, que dicho sea de paso bienvenido al canal crack. Un saludo para Sombra 9091, para Dylan Ruiz y para Enrique Pacheco. Gracias mis amigos por apoyarme en mi teoría fanfic, en verdad se los agradezco un montón, y ya mismo llegamos a los 200 subs, en verdad eso significa demasiado para mi neta. A todos ustedes que se han suscrito al canal, de corazón les agradezco un montón por estar aquí escuchando mis historias, gracias de verdad, mil gracias por todo, y ya saben, suscríbanse, denle like a este video y compártanlo para que más gente conozca ese canal que poco a poco irá creciendo con la ayuda de ustedes. Y sin más que decir, nos vemos en el capítulo 7 mis amigos y amigas de YouTube, adiós.